El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su disposición a sostener conversaciones sobre la solución al conflicto en Donbass, en el marco del Cuarteto de Normandía, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania. Estoy dispuesto a que todos nosotros, los cuatro juntos, tomemos parte. El tema de seguridad en el este de Ucrania, y la desocupación de nuestros territorios, son los problemas que se resuelven en las reuniones en el formato de Normandía, dijo el mandatario ucraniano en una rueda de prensa. En este contexto, Zelensky informó de que el próximo 19 de abril se celebrará otra reunión de los asesores políticos de los líderes del Cuarteto de Normandía que se dedicará a los pasos para cumplir los acuerdos de Minsk. Expresó su esperanza de que el alto el fuego en el este de Ucrania se restablezca tras la reunión de los asesores. Ayer 16 de abril, el presidente ucraniano llegó a París para sostener consultas con su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre la escalada de tensiones en Donbass. A la reunión también acudió por teleconferencia el canciller federal de Alemania, Angela Merkel. Discutimos la situación acerca de la seguridad en el este de Ucrania, el alto el fuego que se mantuvo desde el 27 de julio de 2020, dijo Zelensky ante la prensa tras la reunión. Agregó que les informó a Macron y Merkel sobre las violaciones del alto el fuego en Donbass. El este de Ucrania Donbass lleva 7 años sumido en un conflicto armado entre las tropas de Kiev y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se opusieron al golpe de estado ocurrido en febrero de 2014. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado las Naciones Unidas estiman. El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral, Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el gobierno ucraniano y las milicias de Donbass. Los líderes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, al reunirse el 9 de diciembre de 2019 en París, alentaron al Grupo de Contacto Trilateral a facilitar en lo que quedaba del año la liberación y el intercambio de los detenidos, en relación con el conflicto en Donbass, conforme al principio de todos por todos. Y partiendo de que el Comité Internacional de la Cruz Roja, y otros organismos internacionales tendrían acceso pleno e incondicional a todos los detenidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a la zona del conflicto en el este de Ucrania, Donbass, comunicó la oficina del mandatario. Zelensky ha comenzado un viaje de trabajo a Donbass. El jefe de Estado visitará las posiciones de primera línea donde últimamente se registran violaciones sistemáticas del alto el fuego y donde, como resultado de los ataques de fuego enemigos, fallecieron y resultaron heridos los defensores ucranianos, dice el comunicado. Según el servicio de prensa, Zelensky viaja a Donbass como comandante en jefe supremo para apoyar a los militares que combaten en el frente y mantener la moral. La situación en Donbass se volvió tensa en los últimos días, Kiev informó de varias bajas en su ejército. Las milicias de Donbass también denuncian infracciones del armisticio. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de las hostilidades. El peligro del estallido de combates a gran escala en el este de Ucrania se hace cada vez más real. El alto al fuego establecido entre las fuerzas gubernamentales y las milicias de Donbass, de hecho, ya no existe. El número de extintos entre ambos bandos va en aumento, incluidas víctimas civiles, causados por drones ucranianos. Una escalada que tiene como fondo una notable acumulación de tropas de Kiev, en la línea de separación con las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, así como la primera llamada telefónica del presidente estadounidense a su homólogo ucraniano, en la que Joe Biden le prometió su inquebrantable apoyo, animando a Volodymyr Zelensky según demuestran los hechos a incrementar los esfuerzos para recuperar por fuerza los territorios insurgentes y hasta la península de Crimea.
Ante ello, Rusia, calificada por Joe Biden en aquella misma conversación como agresora, instó a Kiev a dejar de tensar el conflicto y cumplir los acuerdos de Minsk para el arreglo de la crisis ucraniana. Mientras, la OTAN acaba de calificar a Ucrania como uno de sus socios más importantes. Algo que sí es cierto, según explicó a Radio Sputnik el analista geopolítico Enrique Refollo, argumentando que Kiev, provocando a Rusia, y haciéndola reaccionar ante las amenazas a su seguridad y la de la población de Donbass, cumple perfectamente el asignado papel de justificar la existencia y el reforzamiento de la Alianza Atlántica bajo el pretexto de la amenaza rusa. No tendría sentido una alianza militar, si no hay un objetivo militar contra el que presionar, señaló Refollo, al afirmar que el gran motor del conflicto ucraniano es Estados Unidos, que está brindando a Kiev tanto apoyo diplomático de primer nivel, así como también apoyo político, apoyo armamentístico y económico para que la situación se vuelva cada vez más explosiva. Un modus operandi con el que Washington pretende deshacerse de la rivalidad de Rusia tanto militar como económica, convenciendo a sus socios europeos de que constituye una amenaza y poniendo el muro estadounidense entre Europa y el resto de Eurasia. En este contexto, Refollo advirtió del riesgo de que se desate un gran conflicto y que se utilice otra vez más al intermediario, en este caso al pobre Estado ucraniano, para mandarlo a un conflicto, a una picadora de carne por intereses económicos y políticos de Estados Unidos. El analista Miquel Puertas coincidió en que el único interesado en que el ejército ucraniano pase a atacar a gran escala a Donbass es Estados Unidos, y es que necesita pretextos en los territorios rebeldes del este de Ucrania, para obligar a Rusia a intervenir en defensa de su población, lo cual se va a presentar como la tan anunciada ofensiva militar rusa contra Occidente. Puertas, quien está trabajando en estos momentos en un doctorado que analiza la crisis ucraniana, constató a Radio Sputnik que las tensiones entre Kiev y las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk vuelven a su fase caliente, donde el protagonismo de Washington es obvio. Un protagonismo que está lejos de limitarse a palabras de apoyo como las expresadas recientemente por Biden a Volodymyr Zelensky. También abundan hechos mucho más contundentes como la creciente actividad de la Armada de Estados Unidos en el Mar Negro, cuyo objetivo se declara abiertamente: apoyar a los socios de la OTAN en la región y demostrar a Moscú que no es una zona de su exclusiva influencia. Debemos entender que este conflicto ha sido creado por los halcones de Estados Unidos, que ha hecho que hermanos entre hermanos se estén mirando entre ellos, donde el que está ganando es el complejo industrial militar estadounidense, que necesita una estratagema para sobrevivir, resaltó Puertas. El representante de la región de Crimea de la Duma de Rusia, Mikhail Sheremet, catalogó de mezquinos los pronósticos emitidos por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre la península y sobre Donbass. Anteriormente, el líder de Ucrania, en una entrevista con el diario francés Le Figaro, afirmó que a Donbass y a Crimea los espera un futuro comparable al de la zona de Chernóbil, ya que será un territorio muerto, pero agregó que los habitantes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como los crimeos, podrán evitarlo si comienzan a considerarse ucranianos. Zelensky continúa con sus mezquindades y maldades con respecto a Crimea. Como no puede hacer nada, decidió ahora elegir un método vil de intimidación. No logrará nada. Crimea es hoy por hoy una de las regiones más prósperas y atractivas, todos lo reconocen, incluidos los representantes de la comunidad internacional, dijo Sheremet. Según el parlamentario, todas las predicciones formuladas por el líder ucraniano sobre Crimea y Donbass se podrían hacer realidad en su propio país. Que piense mejor en eso. No se puede llevar a cabo una política tan misógina hacia otras personas. Los residentes de Donbass necesitan deshacerse de los grilletes que representan el estancamiento y la degradación ucranianos, para elegir un camino hacia el desarrollo, como lo hizo en su momento Crimea, destacó el diputado. Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción. Las autoridades ucranianas consideran a Crimea un territorio provisionalmente ocupado. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la reunificación con Rusia.
el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el tema de Crimea está zanjado definitivamente. El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, RPD, Denis Pushilin, calificó de ridícula la declaración del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que la adhesión a la OTAN es la única manera de que el país ponga fin al conflicto en Donbass. La declaración sobre la OTAN es ridícula, dijo Pushilin en una entrevista con el periódico Izvestia, al agregar que no basta solo con un deseo personal de Zelensky. El líder de la RPD recordó los requisitos para adherirse a la Alianza Atlántica, en particular los países candidatos deben tener resueltos todos los conflictos étnicos, territoriales y políticos. En opinión de Pushilin, se debe consultar sobre el ingreso a la OTAN con los ciudadanos de Ucrania, y que más que Zelensky entienden los riesgos que implica la adhesión a la alianza. El 8 de abril, el presidente de Ucrania visitó las posiciones de primera línea del ejército ucraniano en Donbass para debatir con los militares la situación en la zona de combates. La situación en Donbass se volvió tensa en los últimos días, Kiev informó de varias bajas en su ejército. Las milicias de Donbass también denuncian infracciones del armisticio. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al impetuoso cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de hostilidades. Las hostilidades han causado hasta la fecha muchísimo daño, según las estimaciones de la ONU. Provocaciones en Donbass. Además, Peskov declaró que es importante que el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller federal alemana, Angela Merkel, expliquen a Volodymyr Zelensky durante su reunión en París la importancia de dejar de realizar acciones provocativas en Donbass. Sería muy importante para nosotros que tanto el señor Macron como la señora Merkel, durante la conversación con el señor Zelensky, aprovechen su influencia y transmitan al jefe del Estado ucraniano la tesis sobre la necesidad de cesar decididamente cualquier acción provocativa en la línea de contacto, así como destaquen la importancia de cumplir la tregua sin condiciones, dijo Peskov a la prensa. Agregó que esa reunión sería una buena ocasión para recordar los acuerdos de Minsk. Macron recibe a Zelensky este 16 de abril en el Palacio del Elíseo. Merkel también participa en las consultas, aunque en formato virtual. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al impetuoso cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de hostilidades, que está causando mucho daño. Desde marzo pasado Ucrania, respaldada por países occidentales, acusa a Rusia de concentrar sus fuerzas cerca de la zona del conflicto en Donbass. Moscú, por su parte, insiste en que está en su pleno derecho de mover sus propias tropas dentro del territorio ruso, y asevera que éstas no amenazan a nadie.